Proverbios 19:18. Una exhortación bíblica a instruir a los hijos. 10ª parte. Leo. Castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza, mas no se apresure tu alma para destruirlo. El texto fue desglosado ya en su debido momento, explicado, y es obvio que se nos manda aquí a instruir a nuestros hijos. Está hablando a los padres de instruir a sus hijos, que debemos hacerlo de una manera santa, piadosa, balanceada, equilibrada, en el tiempo oportuno, no cuando nuestros impulsos nos empujen a hacerlo, sino poner a un lado nuestros impulsos y hacerlo de una manera santa. Y dentro de este estudio nos encontramos considerando el segundo punto, cuyo titular es el siguiente: el deber que tienen los padres de proveer a sus hijos una instrucción que honre a Dios. Y nos encontramos también considerando los particulares para el descargo fiel de ese deber. Hemos visto 3 particulares y parte del cuarto. El primero de esos particulares es que los padres instruyan sus hijos a toda buena obra, enseñándoles a respetar las reglas de la moral y de las buenas costumbres. El segundo, el buen ejemplo de los padres es un poderoso instrumento para una crianza efectiva de los hijos en el temor a Dios. Ahí hicimos énfasis en cuanto a lo que es y el cultivo y el mantener el dominio propio. El tercer particular dice que para que la instrucción paternal sea eficaz sobre el corazón de los muchachos, también se requiere de una buena y paciente comunicación. No simplemente hablarles, sino comunicarnos adecuadamente. No solo que nos entiendan, sino y sobre todo interpretar qué está pasando en el corazón de los muchachos, y en ocasión cuando ellos cometen faltas que debemos juzgar, indagar bien para luego aplicar sentencias si es necesario aplicarlas. El cuarto particular, y en el cual nos encontramos, es que los padres deben trabajar para salvar el alma de sus hijos como si dependiera de ellos, aun cuando eso depende de la misericordia de Dios. Y sobre este cuarto particular, y del cual recapitulamos, se consideró la semana pasada 5 direcciones. La primera fue: emplea todo medio prudente para preservar la honra y preeminencia del oficio paternal que Dios te ha dado. Tú debes ser tierno y amoroso con tus hijos, pero no debes olvidar que tú eres el papá y él es el hijo. Una diferencia en edad demanda diferencia en comportamiento. También vimos: sé frecuente, preciso y claro en la instrucción familiar. Añade órdenes paternales a las instrucciones sobre tus hijos. Pon una estrecha guarda sobre las primeras apariciones de pecado en las conversaciones de tus hijos. Guarda también tus hijos de las malas compañías. Las malas compañías corrompen a las buenas costumbres. De modo que los padres deben cuidar con quién se juntan los hijos. Cuando algunos padres son cuidadosos de ver dónde han de mudarse, en qué escuela deben poner sus muchachos, con quiénes sus hijos deben juntarse, eso es correcto, eso es propio, porque hay buenos padres cuyos hijos se han echado a perder por un mal vecindario, o por no solamente un mal vecindario, por una mala compañía. De modo que los padres también deben cuidar sobre eso. Ahora hemos de continuar con 2 direcciones más en esta mañana. La sexta dirección: mantén una vigorosa y constante práctica de los santos deberes dentro de tu hogar. Ahora, ¿qué estamos queriendo decir con este titular? Vamos a buscar un texto de las Escrituras, lo vamos a leer y vamos a derivar o inferir
lo que debemos aplicar para nuestras vidas. Vayamos a Deuteronomio capítulo número 6, versículo 4 hasta el versículo 7, y luego inferiremos la enseñanza para nosotros. Leo. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Del texto podemos ver varias cosas. En el versículo número 4 se nos dice quién habla y a quién se está hablando. Se está hablando al pueblo de Israel. Dios le está hablando. De modo que inferimos que esta es una instrucción de carácter público. Le está hablando a toda la nación públicamente. Como ahora el predicador les dirige la palabra de Dios, la predicación de una manera abierta, pública. Ahora en el versículo número 6 dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Lo que Dios te está enseñando, lo que Dios te está hablando es para que lo apliques. Y una de las aplicaciones entonces está en el versículo 7. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa. De donde inferimos que es el deber de los padres, después que han sido públicamente instruidos en la palabra de Dios, privadamente reunirse con sus hijos y repetirles las cosas que Dios les ha enseñado. Por eso hemos dicho, mantén una vigorosa y constante práctica de los santos deberes dentro de tu hogar. Deben ser repasadas en el hogar. Hablar nuevamente con ellos de las cosas que Dios nos ha hablado. Hay otro texto que también habla de eso, Primera de Samuel, capítulo 9, versículos 11, 12 y 22. Leo el 11. Y cuando subían por la cuesta de la ciudad, hallaron unas doncellas que salían por agua, a las cuales dijeron, ¿está en este lugar el vidente? ¿O el profeta? ¿Dónde está el profeta? ¿Dónde está el ministro de Dios? Ellas, verso 12, respondiéndoles dijeron, sí, helo allí delante de ti, date prisa, pues porque hoy ha venido a la ciudad en atención a que el pueblo tiene hoy un sacrificio en el lugar alto. Verso 22, entonces Samuel tomó a Saúl y a su criado, lo introdujo a la sala y le dio lugar a la cabecera de los convidados, que eran unos 30 hombres. De modo que hubo una reunión pública, pero también hubo una reunión privada, donde se hizo sacrificio, donde se adoró también a Dios. Es el mismo sentido de las cosas que hemos hablado en Primera de Samuel. Ahora bien, ¿cómo aplica eso en cuanto a los padres? Aplica que los padres pueden y deben celebrar cada día un pequeño culto de adoración en sus hogares. Esto es, que tomen a sus hijos, su mujer y sus hijos, su rebaño, y canten, instruyan, lean la palabra de Dios y oren toda a la familia. Eso es mantener un vigoroso estímulo sobre los santos deberes en el hogar, que haya un pequeño culto. Algunos dicen, en especial cuando los niños son pequeños, que los padres deben cuidarse de que esos cultos no sean tediosos. Sobre esto añaden algunos también que no exceda entre 15 a 30 minutos. 3 minutos para un himno, 10 minutos para la lectura de las escrituras y comentario de ella, y unos 2 o 3 minutos también para orar. Ahora bien, estamos diciendo esto y los decimos con cuidado, porque no estamos imponiendo la práctica de algunos como regla a todos los demás. La idea no son los 15 o 30 minutos. La idea es que seamos condescendientes con los pequeños, cuya facultad de entendimiento no ha sido debidamente desarrollada, y como no ha sido debidamente desarrollada, fácilmente se cansan, y las cosas del cristianismo pudieran al final resultarles tediosas, y si les resultan tediosas,
terminan aborreciéndola. Por lo tanto, cuando tengas tu culto familiar, el indicativo no será tanto el reloj, para que esté viendo constantemente el reloj, sino el ánimo de tus pequeños. Ellos te dirán qué longitud tú debes darle. Pudiera haber ocasiones donde ellos mismos te van a pedir, y muchos papás aquí dicen sí, así es, donde los propios hijos les piden a los padres, papi, continúa. Ellos mismos. Continúa hablándonos de eso. Hay otras que no. Hay otras veces que se hacen tediosas, pesadas, y entonces tenemos que hacerla mucho más breve. Así que debe haber diariamente el sacrificio espiritual, porque estamos hablando de un sacrificio, de oración, de la lectura de las Santas Escrituras por ti, por parte de tus hijos, y de alabar a nuestro Dios. Pero sobre todo, si algo un día, por una providencia, debe ser cortado, que nunca sea cortada la oración. Si algo es lo mínimo que debemos hacer es la oración, que tampoco sea un patrón. Estoy hablando de casos particulares o condiciones extremas. También incentiva a tu hijo a que te dé un breve recuento de lo que ha leído en la Biblia cada día. Mi hijo, ¿qué leíste? Pudiera ser que un día, aunque no es el momento ahora para tratar los detalles del devocional, que tenemos planeado hacerlo en otra oportunidad, pudiera ser que el devocional sea que tu hijo te hable en el devocional de las cosas que leyó. Y orar sobre esas cosas y aprender sobre esas cosas. Séptima dirección. Refuerza todo medio legítimo para llevar tus hijos a las reuniones públicas de la congregación. Dios ha prometido una presencia especial cuando la iglesia se reúne como ahora estamos reunidos. En el Salmo 133 dice la Escritura: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Allí envía Jehová bendición y vida eterna. ¿Dónde es allí? Cuando nos reunimos como iglesia. Ahora bien, para amarrar tu conciencia a lo que esto significa, nosotros vamos a permitir ir a varios textos de las Escrituras para ver esto mismo. Primera de Samuel, capítulo número 1. La importancia de estar presente en los cultos de la iglesia. Primera de Samuel, capítulo 1, leo el verso 21. Después subió el varón Elcana con toda su familia para ofrecer a Jehová el sacrificio acostumbrado y su voto. Dice allí el sacrificio acostumbrado. El asunto es que en la ley Dios había establecido y mandado que cada varón de Israel debía presentarse por lo menos una vez al año a donde estuviese el lugar que Dios había mandado que se le adorase, el tabernáculo y luego el templo. Entonces, he aquí a un hombre llamado Elcana, temeroso del Señor, que tenía un voto. Él debía ir por ley y por su voto, pero dice el texto que subió el varón Elcana con toda su familia. Él llevó toda la familia a la casa del Señor. De donde desprendemos o inferimos que los hombres que temen a Dios, los padres de familia temerosos del Señor, tendrán el corazón amarrado, inclinado a que sus hijos también estén presentes en las reuniones como iglesia. Ustedes también, algunos saben, en base a Primera de Samuel, la gran bendición que vino sobre Ana, la madre de Samuel, en esta visita. En el Nuevo Testamento vemos un ejemplo parecido, el libro de los Hechos, capítulo número 10, verso 24. Leo. Al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos.
A Cornelio, por una revelación, se le dijo, manda a buscar a Pedro. Él va a traer un sermón, una predicación mía para ti. Cornelio entonces se preparó. Toda su familia, sus parientes y sus amigos íntimos, él hizo que estuviesen presentes en el sermón, en la adoración a nuestro Dios. Primera de Samuel, capítulo 16, volviendo al Antiguo Testamento, se nos habla de lo mismo. Verso 5. Él respondió, sí, vengo a ofrecer sacrificio a Jehová. Santificaos y venid conmigo al sacrificio. Y santificando él a Isaí y a sus hijos, los llamó al sacrificio. Nótense que Isaí, el padre de David, llevó a todos sus hijos a la iglesia. Esto es adorar públicamente a Dios. Lo hicieron ellos, capítulo 20, verso 29. Leo, diciendo, te ruego que me dejes ir, porque nuestra familia celebra sacrificio en la ciudad, y mi hermano me lo ha mandado. Por lo tanto, si he hallado gracia en tus ojos, permíteme ir ahora para visitar a mis hermanos. Por esto pues no ha venido David a la mesa del rey. David fue con toda su familia a ofrecer sacrificios al Señor. De modo que los padres deben llevar sus hijos a estar presentes en el sermón. Esa es la idea. Ser diligentes en eso. Los hijos están para ser gobernados, no para gobernar a los padres. Ahora estoy hablando de hijos que estén bajo el gobierno y bajo la tutela y el techo de los papás, porque cuando los hijos ya se han ido o son grandes, la cosa es diferente. Estoy hablando mientras están pequeños. Ahora bien, después que hayamos llevado a nuestros hijos a la iglesia para que estén presentes en el culto de adoración pública, después de eso debemos imitar al Señor Jesucristo. ¿Y cómo se imita al Señor Jesucristo? Mateo capítulo número 13, versículos 51 y 52. Jesús les dijo, ¿habéis entendido todas estas cosas? Ellos respondieron, sí, Señor. Él les dijo, por eso todo escriba docto en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Pero llamo vuestra atención al versículo 51. Que después que terminó el sermón, el Señor Jesucristo les preguntó, ¿habéis entendido todas estas cosas? Los padres que son discípulos de Cristo deben tener un corazón atado y amarrado para que sus hijos también sean discípulos de Cristo. Y Cristo con sus discípulos, después que le habla del sermón, les pregunta, ¿habéis entendido? Entonces los papás deben hacer lo mismo. Después que los hijos hayan estado en la iglesia, hay que preguntarle, ¿entendiste lo que habló el predicador? ¿Entendiste lo que se dijo en la iglesia? Alguien dirá, pero es que mi hijo no tiene entendimiento. Sí, es cierto que puede ser que no esté en edad suficiente, pero si tiene algún grado de entendimiento y se sabe contestar preguntas, tú pudieras hablarle. Déjame mostrarte o darte una ilustración. Si tu hijo es muy pequeño, tú le preguntas de esta manera. Estando en la iglesia, ¿el predicador habló de lechugas? ¿Habló de caballos o de aviones? No, papi, no habló de eso. ¿El predicador habló de Dios y del Señor Jesucristo? Sí, papi, habló de eso. ¿El predicador dijo que Cristo debe ser desobedecido o debe ser obedecido? No, el predicador dijo que hay que obedecer a Dios. Es decir, que podemos adecuar las preguntas según las edades de los muchachos. Estando recientemente quien les habla, predicando en otro lugar a jóvenes, habían niños de 9 años. Terminado el servicio o la predicación, el predicador se le acercó a un niño de 9 años y le preguntó, ¿de qué se habló? Oh, y uno de los niños dijo, no se puede estar inventando cosas malas.
Porque unos niños se pusieron a inventar y a vocearle a un profeta que dice la Biblia, calvo, calvo, y Dios lo maldijo y vino un oso y mató 40 y pico. Eso impresionó a un niño de 9 años, al punto que se le preguntó y dijo, tal cual se había dicho. Él quizá no se acuerde de asuntos y verdades teológicas, pero algo se acuerda. De algo se acuerda. Los padres entonces deben inquirir sobre los que los hijos no pudieron entender y explicárselo más detalladamente. Y por en ese sentido tendrán beneficio en todo, en la piedad, pero también en cuanto a la escuela, aprenderán a lo que es la lectura y el oído comprensivo. Que cuando ellos escuchen a alguien, ellos sepan levantar su juicio, ellos sepan juzgar a los demás. Ese entrenamiento es múltiple lo que los padres pueden hacer con sus hijos. Ahora bien, relacionado con esto mismo, asegúrate que tus hijos no cojan el patio de la iglesia como sitio de recreación o juego en el día del Señor. El día del Señor tiene dos grandes metas: piedad y cultivo de dominio propio. Así dice Isaías 58, versículos 13 y 14. No te ocupará en tus propios asuntos, ni en tus propios pensamientos, ni haciendo tus propias cosas. A mí me parece entonces que el peor sitio para que nuestros hijos jueguen es el patio de la iglesia. Sobre todo en domingo. Pudieran hacerlo en otro día y sería inocente, pero el domingo no. El domingo es un día para adorar a Dios. Sería cruel, muy cruel, quitarle la comida a una persona que come una sola vez a la semana. Y es el domingo precisamente donde el alma nuestra más puede fortalecerse, oyendo la predicación de las Escrituras y ejercitándonos en el dominio propio. Nuestros hijos tienen que aprender que en esta vida no todo es juego. Hay tiempo de jugar, pero hay tiempo de estar quietos. Y los padres deben enseñarle a estar quietos. Le voy a dar un ejemplo de un caso triste, pero de lo que suelen cosechar, y un ejemplo natural, pero de lo que suelen cosechar los padres por no ser cuidadosos en esto. Un hombre ya grande, más de 40 años, tenía 20 y pico de años trabajando en una empresa. Pero el hombre era lo que llamamos un niño hiperactivo. Era muy hiperactivo, muy activo. En su trabajo, su jefe renunció. Y todos sus compañeros estaban de acuerdo que a quien le correspondía el puesto era a esa persona. La administración se lo dio a otro. Algunos inquirieron de la administración por qué lo habían hecho. Y las palabras de la administración fueron estas: es que esa persona, su carácter es de no estar quieto, y los que dirigen empresa tienen que tener disciplina de pasar un día entero en un escritorio analizando e impartiendo órdenes. Aun cuando él se lo merece, por su carácter no puede ocupar ese puesto. Si ese muchacho hubiese enseñado desde pequeño a que no solamente es juego y actividades, que hay momentos que hay que estar quietos, quizá hubiese aprendido dominio propio y pudiese quizá escalar y traer una condición mejor a él y a su propia familia. Estoy dando un ejemplo natural, simple y sencillamente, pero los hijos nosotros tenemos que enseñarle, y el día del Señor es muy propicio para eso: piedad y dominio propio. Es el punto. El domingo no es para divertir el cuerpo, sino para alimentar el alma. Nosotros tenemos un cuerpo, pero también tenemos un alma. Padre, Cristo te ha trasladado de las tinieblas a su luz admirable. Tu hijo también necesita ser trasladado de la ignorancia a la verdadera sabiduría, al cultivo de los placeres del intelecto, bajo la guía y la iluminación del Espíritu de Dios. Ambas cosas. Como le dice Pablo a Timoteo, el ejercicio físico para poco aprovecha, pero para poco. Pero la piedad para todo aprovecha,
porque tiene promesas para esta vida y para la que viene. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo número 8. Si le preguntásemos a nuestros amigos y salgamos por ahí por las calles, ¿te gustaría creer en Dios y ser un buen hombre? Les aseguro que la mayoría dirían sí. Padre amado, madre querida, ya tú eres una buena persona. Procura pues que también tus hijos lo sean. Que sean buenos hombres, buenas mujeres. Octava dirección. Procura mantener tu hogar con una atmósfera de paz y amor. Las contenciones, tal como el fuego, son contrarias al agua de la gracia de Jesucristo. Son opuestas. La historia secular y nuestra propia historia así lo enseña. Cuando hay guerra entre las naciones, las leyes son descuidadas y despreciadas regularmente hablando. Cuando hay guerra, los hombres hacen cosas que en tiempos de paz no harían. De donde nuestra propia experiencia en cuanto a la historia nos dice que en los tiempos de guerra las leyes de las naciones son descuidadas. Cuando entre las iglesias hay divisiones, la verdad es menospreciada. Pero de igual modo, cuando hay contenciones en los matrimonios, los hijos terminan aborreciendo a Jesucristo. Es indispensable, pues, es necesario que haya armonía, que haya una atmósfera de paz y amor dentro del hogar. Permítaseme ir a un texto de las Escrituras para abundar sobre esto. Primera de Reyes, capítulo 19. Versículos 11 al 13. Leo. Él le dijo: sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes, y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento. Había mucho ruido. Jehová no estaba allí. Y tras el viento un terremoto. Pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego. Pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva, y he aquí vino a él una voz diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? De donde aprendemos que para que la palabra de Dios sea oída o llegue a nosotros debe haber y reinar en el hogar paz y armonía. Paz y armonía. Ahora bien, hay un texto en las Santas Escrituras que lo presenta de una manera aún más clara. Segunda los Corintios, capítulo 13, y el verso 11. Leo. Por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionaos, consolaos, sed de un mismo sentir, y vivid en paz, y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. Vuelvo sobre mis pasos. Nótense lo que dice el texto. Vivid en paz, y como consecuencia, el Dios de paz y amor estará con vosotros. Para instruir a los hijos en la verdad, en el temor a Dios, buscando con ánimo resuelto y corazón dispuesto en la salvación de sus almas, se requiere, es indispensable que haya una atmósfera de paz y amor dentro del hogar.
Eso es indispensable. O que la familia, o que la piedad en una familia crece y se fortalece en proporción directa a la paz y el amor que haya dentro de ella. Hermanos, amados y entrañables hermanos, es triste que en una casa no haya luz. Esto es triste, muy triste, pero es mucho más triste que no haya amor. Es triste que esté a oscuras, que haya ignorancia, pero es más triste que no haya amor. Esto es tan así, queridos hermanos y amigos, que en el mundo, en hogares donde no está la luz del Evangelio, pero el hombre y la mujer se aman con un amor natural y de una manera civilizada, aquellos matrimonios prevalecen. ¿No hemos conocido nosotros, vecinos y amigos, matrimonios que duran 50 y 60 años? Que la mujer se muere y es tanta la tristeza que le da al marido que a lo poco tiempo el hombre también se muere. Y ellos no eran cristianos. Se amaban de una manera natural y actuaban civilizadamente. La esencia de la vida, de la salud, de la piedad, de la fortaleza, del progreso, aún material y espiritual en una familia, es el amor de Jesucristo. Que haya amor entre ellos. En cambio, hemos visto hogares donde no hay comunidad de intereses, un interés común entre ellos, y rápidamente las familias sucumben y los hijos se arruinan. Padre, cuidémonos, cuídate. En esto de los asuntos religiosos, pónganse de acuerdo. Procuren que sus hijos no vean a la mamá como muy exigente y al papá como muy indulgente o viceversa. No, sino que estén de acuerdo. Porque hay hombres que consideran a sus esposas, ambos cristianos, y consideran a sus esposas como excesiva en cuanto a los deberes, y es posible que él sea muy indulgente, o viceversa. Y eso hace un daño terrible a los hijos. Repito y vuelvo sobre mis pasos, es triste que no haya luz, es desagradable, es perjudicial que no haya conocimiento, que lo que haya es ignorancia, pero es terrible, es ruinoso que no haya amor. Procuremos que en nuestros hogares haya amor. Y sobre esto traigo dos exhortaciones. Primero, a las mamás. Proverbios capítulo 19, verso 13. Leo. Dolores para su padre el hijo necio. Dice aquí que es muy doloroso para un papá tener un hijo desobediente. Y gotera continua las contiendas de la mujer. Y gotera continua las contiendas de la mujer. Supongamos que estemos en un sitio, que estamos parados, y resulta que constantemente nos está cayendo una gotera en la cabeza. ¿Permaneceremos en ese lugar? No nos mudaremos. Así hay hombres. Hay hombres que las mujeres son goteras continuas. Y ellos disfrutan más en la calle que estar en la casa. Sobre eso mismo aquellos hombres dicen en Proverbios 21, verso 19, lo siguiente. Mejor es morar en tierra desierta que con la mujer rencillosa e iracunda. Aquí el autor está diciendo que es mucho mejor, que es más beneficioso vivir en el desierto con víboras venenosas que con una mujer rencillosa e iracunda. Las mujeres están mandadas a ser mansas, de espíritu quieto. El poder de una mujer no está en sus palabras, sino en un carácter manso y paciente. Que ellas puedan decir, transcurrido el tiempo, cuánto puede la paciencia, y dar gloria a Dios. En cambio, es decir, que si no es rencillosa,
y es piadosa, de espíritu quieto, ese será el mayor consuelo para un marido en esta tierra y le ayudará muchísimo en su camino al cielo. Esposas amadas, cultiven pues un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. En una ocasión, una mujer cristiana se le acerca al pastor y le dice de ciertas cosas que están pasando, y el pastor dice: ¿qué es lo que está pasando? Ella dice: es que ese hombre no hace nada, y yo le digo, y nada hace, y las cosas se están deteriorando y cayéndose. Entonces el pastor, iluminado por la gracia, le dijo a aquella mujer: todo lo que tú quieras, no se lo digas a él, pídeselo a Dios. Cuando tú veas algo que debe ser reparado en la casa, tú vas y te arrodillas y le dices: Señor, mira, está pasando esto y lo otro. Yo te ruego que tú pongas en el corazón de mi marido que se haga esto, pero que se haga todo conforme a tu voluntad. Transcurrido el tiempo, aquella mujer luego fue donde su pastor y le dijo más o menos con estas palabras: Dios existe, Dios oye la oración. Cosas que nunca le había dicho a su marido, se la dijo a Dios. Dios se la puso en el corazón del marido y el marido la hizo. Y la gloria fue dada a quién, a ella, no a Dios. Haz lo mismo. Estoy hablando en términos generales. No estoy diciendo que si tú veas a tu marido ahogándose o cogiendo fuego, tú te vas a arrodillar cuando Dios te ha dicho: sálvalo. Para dar una nota de balance en esto. Hay tiempos de orar, pero hay tiempos de ejecutar también. Ahora voy a hablar a los maridos en aquello de desarrollar una atmósfera de paz y amor dentro del hogar. Primera de Pedro, capítulo 3. Leo el verso 7. Maridos, vosotros maridos, igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida. ¿Para qué? Para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Y la versión Reina Valera actualizada dice: marido, de la misma manera vivid con ellas comprensivamente, con comprensión, dando honor a la mujer como vaso más frágil. El mandato divino entonces es bien claro: el hombre debe honrar a la mujer, no amargarla. Si la amarga, estará haciéndose daño a él, a ella y a los muchachos. Honrarla, no amargarla. Debe darle a ella su más grande amor y nunca negarle un rostro complaciente. Que haya un rostro complaciente. Los hombres necesitan tener siempre a mano, y en especial cuando están en el hogar, el manto del amor para cubrir las faltas de ellas. El día pasado estaba en casa de alguien que tiene perros en su casa. Uno de los perros hizo una cosa indebida en la casa, en la terraza. Vino alguien, tomó papel de periódico y los cubrió. Cubrir las faltas de ella con el manto del amor. Quitarla de la vista, quitarla de los pensamientos. Así como hizo aquel hombre que tú entrabas a la casa y lo que tú veías un periódico, no veías otra cosa, aunque había otra cosa desagradable debajo. Cubrir con el manto del amor. Que cada hombre ame su propia mujer como vaso más frágil. Dice la Escritura, la manera en que Dios nos ama. Dice así en uno de los textos, en un texto en el Antiguo Testamento, hablando del amor de Dios con su pueblo, que Dios rodeó a su pueblo, lo cuidó, lo guardó, como a la niña de sus ojos. Deuteronomio capítulo 32, verso 10. Esto significa, entiéndase, que los maridos deben ser tiernos y cuidadosos de sus esposas, como lo son con la niña de sus ojos, para que vuestras oraciones no tengan estorbo, dice Primera de Pedro capítulo 13, verso 7.
Esto es, que si ese trato de amor entre el marido y la mujer está ausente, el poder de la piedad se ausenta también, porque el texto dice, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. La comunicación con Dios se rompe o se dificulta, diríamos. Así que, por el bien de tu alma y de tus hijos, si eres el marido, ama a tu mujer con tu mejor amor y no le niegues un rostro complaciente. Y a ti, mujer, sé de un espíritu manso, quieto, que no hayan guerras dentro del reino. Acuérdate que cuando en una nación o entre las naciones hay guerras, las leyes son menospreciadas. Cuando entre las iglesias hay divisiones, los mandamientos del Señor son pisoteados. Y cuando hay contención en el hogar entre marido y mujer, el bien de la casa se ausenta. Dolor y aflicción para los padres, ruina para los muchachos. Surge aquí una pregunta, o alguien comenta: señor predicador, usted se refiere al caso donde ambos padres son creyentes. ¿Pero qué me dice usted cuando solo la madre es creyente y está casada con un marido incrédulo y tiene a su cuidado hijos pequeños? Bueno, siendo solamente ella la que sirve a Dios, ella debe seguir siendo sumisa, porque el hecho de que su marido no sea creyente no significa que ella va a ser rebelde de ningún modo. Ella tiene un deber, el cual se le dificultará por causa de la incredulidad de su marido, pero el deber no se debe disminuir. Lo mismo de cargar su deber con fidelidad respecto a sus hijos. Mira un ejemplo en 2 de Timoteo capítulo 1, versículo 5 y capítulo 3, verso 15. Leo: trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, es decir, en Timoteo, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Verso 15, capítulo 3. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. ¿Ustedes recuerdan que Pablo tuvo que circuncidar a Timoteo para poderlo entrar en las sinagogas? De manera que su papá o el papá de Timoteo no le permitía aparentemente ir a la religión, al culto de la religión. Posiblemente el papá de Timoteo era incrédulo, pero su madre Eunice no disminuyó su deber de instruir a su hijo Timoteo en las cosas santas. Pablo le dice: desde la niñez, Timoteo, tú has conocido las santas escrituras. Tu madre Eunice te lo enseñó. De modo que aunque el marido sea incrédulo, las mamás tienen que descargar su deber. Dios manda deberes a las mujeres independientes de su marido. Tito capítulo 2, versículos 4 y 5. Que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Es aquí que las mujeres jóvenes tienen que aprender a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas. Ellas deben cuidar su vestuario y su apariencia, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Hay mujeres, aún cristianas, que por una providencia tienen que salir fuera del hogar para trabajar. Y lo triste de eso es que son más sumisas a sus jefes en las oficinas que a sus propios maridos. Esas mujeres necesitan aprender a amar a sus maridos. Lo primero es amar a sus maridos, pero lo segundo, a sus hijos. Ellas deben aprender a amar a sus hijos. Y el énfasis sobre ellas no es que los papás no deben amar a sus hijos de ningún modo. Lo que pasa es que las madres tienen una cercanía mayor con sus hijos que los papás. Su influencia también es mayor, sobre todo en la infancia o cuando están pequeños. Ahora bien, una mamá cristiana, con marido incrédulo o no, tiene encargos de parte de Dios. Y brevemente los voy a citar o a desglosar. Ella debe cuidar y nutrir a su hijo,
excepto donde la salud se lo impida o que algún asunto de peso la prive de hacerlo. Desde pequeña, la leche, la primera leche, las primeras defensas del organismo deben salir del pecho de la mamá. Dios ha dado a todos los hijos que entren a este mundo 2 botellas de leche, los 2 pechos de la mamá. No se los prive, porque Dios es el que se lo ha dado. Bueno, pero es que asunto para mantener la estética. Sí, pero que esas botellas de leche no son tuyas, son de él. Son del niño. Hasta donde sea posible, si la salud no se lo impide. Eso es lo ideal y lo que más aprovecha a los hijos. Rehusarlo sería dañino. La ternura y el cuidado de la mamá, eso es insustituible. Cuando los niños están solos en la habitación y se sienten con miedo, lo primero que gritan es: no es Superman, aun cuando ellos creen que existe Superman. ¡Mami! No le privemos, pues, de esa bendición y privilegio que Dios le ha dado a los pequeños. También, mamá, por medio de tus instrucciones debe moldear la piedad de tus hijos, impartiéndoles preceptos de la fe tan pronto como puedan entenderlo, que si es posible beban la leche materna con la leche espiritual, que tú seas a tus hijos ejemplo de santidad y piedad, cuidadosa en tu hablar, en tus maneras, en tu vestuario, en toda tu conducta, sobre todo cuando está delante de los pequeños. Cuídate de no desnudarte delante de tus hijos. Mantén el rescato, mantén el pudor. Ser castas. Ahora hay una moda que los padres se desnudan con los muchachos. Y se ha dado caso que los muchachos crecen y viene un bandido, como están a eso acostumbrados, le dice que eso no es nada y ya ustedes saben en qué termina. No estoy diciendo que todas las causas siempre son por eso, pero se les pone a un peligro. Las cosas secretas de los papás son de los papás, no de los hijos. Castas en todo. Debe darle correcciones adecuadas y con misericordia, cuidándose de los extremos. Ni mucha indulgencia ni mucha crueldad con los muchachos. Balanceadas, sobre todo tiernas, amorosas. Corregirlos con ternura, con amor. La Escritura dice: el que detiene el castigo aborrece a su hijo, pero el que lo ama se esmera en corregirlo. Proverbios capítulo 13, verso 24. Mamás, también orar diariamente por tus hijos. Aun cuando tu marido no sea incrédulo, tú santificas el hogar, santifica a tus hijos, santificas a tu marido. Los pone a disfrutar de las bendiciones de Dios. Una puerta de bendición se abre en el hogar cuando una mujer se convierta, aun cuando su marido no haya conocido al Señor Jesucristo. Así que hoy hemos visto que los padres deben trabajar para salvar el alma de sus hijos como si dependiera de ellos, aun cuando eso depende de la misericordia de Dios. Detuvimos en las 3 últimas direcciones de 8 que vimos. Mantén una vigorosa y constante práctica de los santos deberes dentro de tu hogar. Procura mantener en tu hogar una atmósfera de paz y amor. Y luego vimos, con brevedad, el caso de una mamá creyente, temerosa de Dios, pero cuyo marido es incrédulo. Ahora bien, habiendo considerado todas estas cosas, vayamos a la aplicación. ¿Qué es la aplicación? La aplicación es lo que hemos aprendido, cómo eso aplica en nuestras vidas. ¿Cómo debo yo considerar esas cosas? Primero, padre, considera que la fe cristiana en una familia es la manera de procurar la bendición de Dios sobre el hogar. Familia santa es una familia feliz. Familia cristiana, familia piadosa.
Mira un texto que habla de esto mismo, segunda de Samuel, capítulo 6. Leo el verso 11. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed Edom Geteo 3 meses. Y bendijo Jehová a Obed Edom y a toda su familia o a toda su casa. Porque vino la bendición, el arca de Dios estuvo allí. El arca de Dios era un tipo de la presencia bendita de nuestro Señor. Entiéndase que cuando Dios está presente en nuestros hogares, esto es la piedad, la obediencia al Señor, la casa es una casa de bendición. Esa es la idea. Como dice Job, si fuerais limpio y recto, ciertamente ahora Dios velaría por ti y te restaurará la morada que en justicia mereces. Job capítulo 8, verso número 6. Recuerdo cuando pequeño que los cazadores de aves en nuestro país usaban lo que se llama el señuelo. Si iban a cazar patos o palomas o tórtolas, ellos hacían de madera un ave igual a la que iban a cazar. Hacían de madera un pato y lo ponían de señuelo. Pero no solamente ponían el señuelo, tomaban un pato y le ponían el olor y plumas del pato verdadero, para que los patos, cuando vieran el señuelo, olieran también que era un pato verdadero y vinieran los patos y cazarlos. Cuando el olor del conocimiento de Dios sube en nuestros hogares, la bendición de Dios viene sobre nuestra casa. Que la piedad esté en nuestros hogares o en vuestros hogares. La Escritura dice, bienaventurado todo aquel que teme a Jehová y anda en sus caminos. Cuando coma del trabajo de tus manos, serás feliz y te irá bien. Salmo 128, versículos 1 y 2. Así que cuando la piedad entra a tu hogar, podamos decir como Cristo le dijo a Zaqueo, hoy ha venido la salvación a tu casa. Lucas capítulo 19, verso número 9. Segunda aplicación. Considera que una familia sin fe es un hogar de maldición. ¿Cómo? Que una familia donde Dios no es adorado está propensa a ser maldecida. Y usted puede probar eso. Vayamos a Proverbios capítulo 3, el verso 33. Leo. La maldición de Jehová está en la casa del impío. No dice aquí del narcotráfico solamente, ni de las prostitutas, ni de los ladrones, ni de los fornicarios. No, del incrédulo. La maldición de Dios está en la casa del impío, pero bendecirá la morada de los justos. Procura pues que la religión en tu hogar no sea menospreciada, porque eso es como cuando un poco de levadura leuda toda la masa. Ampliando sobre esto mismo, vayamos a Job capítulo 5. Versículos 3 al 5. Leo, yo he visto al necio que echaba raíces, esto es, yo he visto al incrédulo que prosperaba, echaba raíces, se afirmaba, se fortalecía en las cosas de este mundo. Y en la misma hora que lo vi, maldije su habitación. Sus hijos estarán lejos de la seguridad, en la puerta serán quebrantados y no habrá quien los libre. Su mies comerán los hambrientos y la sacarán de entre los espinos, y los sedientos beberán su hacienda. Del texto podemos inferir que los hijos no solamente pueden heredar fortunas, sino también ruina. Junto con el dinero, heredar destrucción. No hay seguridad para ellos, dice el texto. ¿Cómo entonces procurar para nuestros hijos bienestar material y seguridad si es la voluntad de Dios?
temiendo al Señor. Conviértete de tus malos caminos, arrepiéntete a Dios y ten fe en el Señor Jesucristo. Que la piedad sea preservada, mantenida y cultivada dentro del hogar. Porque si tus hijos mueren sin la gracia de Cristo, irán a un lugar donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Así que no des sueño a tus ojos, amado papá o amada mamá. Ruega la misericordia de Dios sobre tus retoños. Esfuérzate en criarlos con disciplina y en el temor de Dios. Y finalmente, a mis amadas hermanas con maridos incrédulos e hijos que deben levantar. Recuerda lo que la Escritura te dice, que amen a sus maridos y a sus hijos. Ama a tus hijos. Ahora bien, el precepto es indefinido, ama a tus hijos. Y como es indefinido, es tus hijos, ninguno debe ser excluido. Procura no ser parcializada con tus hijos. ¿A qué me refiero? A veces los hombres, y aún se da aún entre creyentes, son parciales con sus hijos. Pero cuando las mujeres tienen maridos incrédulos, el asunto puede ser peligroso. Explíquese. El marido de ella es incrédulo, la maltrata, y el favorito de él es uno de los muchachos. Ella, con un corazón vengativo, aborrece no solamente al marido, sino también al muchacho. Y viene destrucción sobre el hogar. Las Escrituras nos presenta de hombres creyentes, grandes santos, que su falta fue ser parcializados en el amor a sus hijos y tuvieron que beber aguas amargas por muchos años. Por muchos años. El castigo de Dios vino sobre ellos con fuerza, porque amaban unos y despreciaban otros. Las hermanas con maridos incrédulos tienen esa tendencia. Recuerda lo que Dios te dice: ama a tus hijos, no a uno de ellos, sino a tus hijos. Y concluimos nuevamente trayendo a ti lo que dice el proverbista: castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza, mas no se apresure tu alma para destruirlo. Dios se agrade en bendecir su bendita palabra en vuestros corazones, amados hermanos. Amén.